tus derechos. Mis derechos. Nuestros derechos. Tus derechos, mis derechos y nuestros derechos. Bienvenidos a Nuestros Derechos, un programa del Senado de la República que aborda en cada uno de sus programas situación de coyuntura nacional, pero especialmente derechos humanos. Este programa es un programa muy importante, no solo para el presente y el futuro del país, sino para uno de los ejes, diríamos nosotros, tal vez el más importante, y es el eje de la educación superior pública en Colombia. En los últimos meses se viene dando una amplia discusión a nivel nacional en relación a qué tipo de educación superior pública se requiere en nuestro país. Hoy, después de una jornada, diríamos nosotros, heroica, histórica, una jornada que ha convocado a más de 700.000 estudiantes en cada una de las movilizaciones, una jornada que agrupa a estudiantes, profesores y comunidad universitaria de 32 universidades públicas en el país que se encuentran en paro. Una discusión que agrupa también a más de 20 universidades públicas que se han solidarizado con este movimiento estudiantil. Hoy una gran movilización que también convoca a estudiantes de secundaria de todo el país, a estudiantes del SENA, a estudiantes de instituciones técnicas, en fin, hoy en Colombia hay un gran escenario de movilización estudiantil, hay un gran escenario de lucha política por reivindicar la educación pública como un derecho fundamental de los colombianos y colombianas. El gobierno nacional ha decidido, en cabeza del presidente Santos, retirar el proyecto de reforma a la Ley 30. Hasta el día de hoy, ese proyecto no ha sido radicado. Ya llevamos 4 días donde el presidente Juan Manuel Santos presentó esta posición ante el pueblo colombiano, pero después de 4 días no se concreta esa propuesta y ese mensaje que le ha querido enviar el presidente Santos al país. Hoy, como lo hemos hecho en cada uno de estos programas, en medio de un debate lindísimo, yo realmente no tengo historia de haber visto en mi vida el ejemplo que hoy vienen dando los estudiantes de organización, el ejemplo de propuesta, el ejemplo de unidad, el ejemplo de cultura, el ejemplo de arte, como se viene agitando este proceso de lucha por la educación pública superior en el país. Este debate entonces se ha visto atravesado por unas posiciones que han fijado desde el alto gobierno y desde un sector del Congreso en querer defender el proyecto que radicó la ministra hace aproximadamente un mes. Pero también este debate se ve acompañado por la decisión que han tomado los estudiantes representados en la MANE, que es la Mesa Nacional Estudiantil, que es la que coordina, que es la que lidera y que es la que está al frente de todo este proceso de lucha por una universidad pública. Hoy hemos invitado a 3 voceros de la MANE aquí en Bogotá, 3 voceros que han estado al frente de todo el debate, que han estado acompañando al movimiento estudiantil, representándolo, no solamente desde aquí, desde Bogotá, sino que desde lo nacional, desde cada una de las regiones, ellos han venido participando en todas y cada una de las discusiones que se han dado desde el movimiento estudiantil. Laura Ligarreto, Óscar Aponte y Andrés Rincón, ellos voceros de la MANE aquí en el Distrito Capital de Bogotá. Andrés, ¿cómo se consolida la MANE? O sea, ¿cómo llegan ustedes a consolidar este cuerpo de representatividad nacional que hoy está al frente de todo este movimiento social, de todo este movimiento estudiantil que le ha propuesto al país y que le propone también al gobierno salidas y le propone una dinámica diferente a lo que ha sido tradicional en Colombia? Bienvenido, Andrés. Bueno, muchas gracias para usted y muchas gracias por el espacio. Muchas veces la gente cree que la MANE es una simple respuesta a la coyuntura,
Muchas veces la gente cree que la MANE es un invento que se nos ocurrió de una noche para otra a los estudiantes colombianos, y es muy importante entender que la MANE tiene un proceso histórico detrás, tiene un proceso que se ha venido alimentando desde las regiones, desde el estudiante en común. Es un proceso frente al cual las organizaciones estudiantiles y los procesos locales y nacionales han hecho una apuesta muy importante. Vale la pena recordar que hace unos 7, 8 años el movimiento estudiantil tenía un proceso de coordinación, un proceso de unidad que se llamaba la CNU, la Coordinadora Nacional de Estudiantes Universitarios, que lamentablemente por muchos problemas no pudo llegar a buen fin. Y hace más o menos unos 2 años, muchos procesos nacionales y algunos locales nos dimos a la tarea de discutir la necesidad de que los estudiantes universitarios volvieran a tener un proceso que les permitiera aglutinarse, que les permitiera tener unidad y que les permitiera enfrentar los planes del gobierno y los planes de aquellos sectores en el poder que han venido intentando pues quitarnos la educación y arrebatárnosla. Y el proceso de la MANE que finalmente logramos instaurar en el mes de marzo es producto de ese espíritu de unidad, es producto de unas largas discusiones en torno de la necesidad de la articulación, en torno de la necesidad de un espacio democrático que lograra no solamente encauzar las luchas de los estudiantes, sino que además les diera contundencia y les diera relevancia en el ámbito nacional. Esta mesa amplia nacional estudiantil, yo quisiera preguntarle a Óscar, ¿esto es producto de la coyuntura? O sea, la mesa o la mesa, como ustedes le denominan, estudiantil, desaparece en unos meses, o sea, ustedes terminan allí, o sea, ustedes inician la discusión, o es una coyuntura, puede ser hermosa, que tienen los jóvenes en un proceso también muy importante para el país. ¿Hasta dónde va la mesa? O sea, ¿va esta coyuntura o este proyecto de unidad de ustedes se mantiene? O sea, ¿qué han dicho desde la Coordinadora Nacional de la Mesa de Unidad? ¿Qué se plantea a ustedes como tal? Claro, ahorita, como lo decía el compañero Andrés, precisamente la Mesa Amplia Nacional Estudiantil es síntesis de todo un proceso histórico de lucha del movimiento estudiantil que se consolida este año. Entonces, lo que tenemos ahí es precisamente que la MANE no la vemos en dos sentidos, ¿sí? Por un lado, precisamente nos ha servido como órgano máximo de decisión, de movilización, de coordinación de todo el movimiento estudiantil colombiano en esta coyuntura. Nos ha permitido hacer avances en términos de propuesta para llegar a esa síntesis que es el programa mínimo de los estudiantes. Nos ha permitido plantear las movilizaciones, nos ha permitido generar espacios organizativos que son precisamente las mesas locales dentro de las universidades, dentro de las regiones. Pero como nos lo estamos planteando y como nos lo planteamos desde un principio, es precisamente que la MANE llegue a ser la base de un proceso organizativo unitario de los estudiantes en Colombia. Precisamente que permita proyectarse a largo plazo como un proceso que recoja a todos los estudiantes para avanzar en el terreno programático, para avanzar en el terreno organizativo, que sea capaz, precisamente la MANE, no solamente de afrontar todas estas coyunturas producidas por la propuesta neoliberal de educación que presenta el gobierno, sino que además sea capaz de aglutinar a los estudiantes para construir la educación que queremos en estos momentos. Es así que es cierto que la MANE nos ha servido y se ha visto fortalecida por el proceso de lucha de esta presente coyuntura, pero como lo hemos planteado desde un principio, es que nos sirva de elemento de unidad del movimiento estudiantil que logre aglutinar las diferentes universidades, los diferentes institutos, que incluso se proyecte hacia los compañeros estudiantes de secundaria para consolidar un proyecto organizativo estudiantil unitario en todo Colombia. ¿Cómo se toman las decisiones en la MANE? O sea, ¿las decisiones son de consenso? Sí, claro, precisamente la MANE y todas las decisiones que toma la MANE y que ha venido tomando desde su fundación, como le decía el compañero, en marzo, es producto de un amplio debate, que precisamente una de sus grandes riquezas es la diversidad de posturas en el momento, ¿sí? Entonces, lo que siempre hemos tratado de hacer es de llegar y generar un consenso que logre recoger al conjunto de las universidades y procesos para tomar las decisiones adecuadas para cada momento. Laura, nosotros hemos visto las marchas y las hemos acompañado en un oportunismo inteligente, diríamos nosotros, y en un oportunismo, diríamos nosotros, decidido. Y hemos visto en las marchas
padres de familia, docentes, jóvenes, niños, en fin, o sea, vemos a nuestro país caminando. O sea, ¿quiénes hacen parte de la MANE? O sea, ¿quiénes son sus integrantes? ¿Cómo se conforman? ¿Cómo se consolida esta gran mesa estudiantil a nivel nacional, Laura? Bueno, lo primero y a propósito del acompañamiento que tú expresabas es agradecerle a todas esas personas que hoy nos están viendo en el programa, que se han solidarizado con nosotros, que nos han acompañado, que nos han brindado una sonrisa, apoyo de cualquier forma. A ellos muchas gracias porque todo esto lo hacemos es por el pueblo colombiano. Ahora, frente al proceso de la MANE como tal, mira, nosotros en la MANE precisamente es una mesa amplia, entonces tenemos representantes, delegaciones de todas las universidades públicas del país participando de forma constante en las diferentes sesiones de la MANE, compañeros del SENA, compañeros de por lo menos 20 universidades privadas, ¿cierto? Además de eso participan en la mesa las organizaciones estudiantiles que llevan años trabajando, tanto nacionales como regionales, locales, bueno, grupos de trabajo. Es una articulación verdaderamente amplia que no simplemente va de lo local a lo nacional, sino que también de forma transversal, recogiendo todo un acumulado histórico y toda una serie de iniciativas de los estudiantes. Bueno, Laura, yo creo que es una gran, diríamos nosotros, convergencia de todo el movimiento estudiantil colombiano. Yo creo que difícilmente hemos podido ver en la historia del país una convocatoria y una participación tan grande como la que se ve hoy, en donde participan, han dicho ustedes, desde las instituciones de educación secundaria hasta educación superior, pero también hemos visto también instituciones tecnológicas participando. Aquí yo creo que hay una gran convocatoria, o sea, el movimiento de jóvenes del país actuando, andando, caminando, eso es una luz de esperanza en medio pues, de toda esta situación tan compleja que se vive en el país, pero entremos a la discusión, porque los grandes medios de comunicación se empeñan mucho en querer afirmar, y en un principio de todo este movimiento estudiantil, de que ustedes fueron consultados, de que a ustedes les dieron participación en todos los procesos, inclusive la ministra lo dijo aquí en el Congreso y lo ha dicho en los distintos medios de comunicación, 28 foros, 28 audiencias, allí participaron los estudiantes. Óscar, ¿usted cree que el gobierno hizo una consulta real? ¿Ustedes cómo se sienten cuando la ministra dice, no, ellos fueron consultados, ellos participaron? Porque eso es la gran discusión, o sea, le dijeron al país, pero ellos ¿para qué protestan si fueron consultados? ¿Usted cómo ve esa posición del gobierno en relación a la participación con ustedes en estas mesas? Claro, empezar diciendo precisamente que la oposición que ha mostrado el movimiento estudiantil al proyecto de reforma a la Ley 30 es en contenido y en procedencia de esa reforma. Sí, precisamente lo que hemos logrado con el programa mínimo, elemento que debemos ahondar, es que es una síntesis de los diferentes elementos que ha venido construyendo el movimiento estudiantil en torno a la educación que queremos construir. Y no es cierto que nosotros solamente hemos venido construyendo propuestas, que hemos venido manifestando, que hemos venido organizando el movimiento estudiantil desde que se presenta el proyecto de reforma. Eso es la primera mentira que ha dicho la ministra de Educación. Precisamente desde los primeros intentos de reforma, incluso desde la presidencia de Álvaro Uribe, ya veníamos haciendo análisis de la propuesta y ya veníamos diciendo por qué razones y qué elementos proponíamos respecto a ella. Entonces la ministra ahora viene a decir que después de todo ese proceso de años en el que hemos venido manifestando nuestros elementos que se concretan en dicho programa mínimo de cuál es la propuesta del movimiento estudiantil y presenta la reforma que presenta y que radica al Congreso de la República a decir que nos consultó, cuando en realidad no tiene ninguno de los elementos que nosotros hemos venido esbozando y hemos venido construyendo. Entonces, lo que decimos es precisamente que ese proyecto de reforma no tiene los elementos esenciales que hemos venido construyendo como movimiento estudiantil en torno a qué queremos que sea la educación. Y en segundo lugar, que el carácter fundamental de dichos foros y demás, que dice la ministra haber hecho fue de carácter consultivo, de carácter informativo. Entonces se siente la ministra con un proyecto ya creado, ¿sí? Un proyecto ya en papel, con articulado en mano, a decir esto es lo que está proponiendo el gobierno para el Ministerio de Educación. La ministra habla de 4.500 estudiantes que asistieron a los foros. Nosotros le hablamos de más de 600.000 estudiantes que han venido luchando, que han venido proponiendo, que se han venido organizando, precisamente en torno a la construcción de esa educación que queremos. Yo le pregunto a la ministra,
¿en realidad cree que ha recogido los elementos del movimiento estudiantil cuando ya habla de 4.500 personas en sus foros? Nosotros hablamos de más de 600.000 estudiantes, de más de cerca de 60, 70 universidades que no están de acuerdo con su proyecto de reforma y que sí están construyendo en este momento propuesta. Laura, salían unas, bueno, todavía están saliendo, hasta ayer pude ver unos comerciales de la ministra diciéndole a los colombianos que no se dejen engañar, que esta reforma es la mejor, que tiene todos los recursos y que van a invertir 11 billones. Pero ese es el manejo, diríamos nosotros, que tiene este gobierno de los medios en una absoluta desventaja. Entonces la ministra dice, yo radiqué el proyecto porque los estudiantes ya se expresaron, fueron consultados y por eso definitivamente esa etapa se cierra. ¿Usted qué le responde a la ministra que sacó propagandas por televisión en horario AAA? No sabemos cuánto dinero le ha costado eso al presupuesto nacional. Sacaba titulares en los grandes periódicos, no solamente los titulares que los grandes medios de comunicación se prestaban para que el gobierno sacaran esto, sino que además pagaban avisos completos en los periódicos de circulación nacional y local y hasta los más pequeñitos, porque pude ver en los más pequeñitos donde llegaron también para tratar pues de desinformar, digo yo, al país. ¿Usted cree que realmente fueron consultados en este proyecto que aún continúa radicado en el Congreso de la República? No, yo creo que efectivamente, como lo decía Óscar, una cosa es consultar, otra cosa es socializar, y eso fue lo que la ministra hizo. La ministra socializó, ¿cierto? Hizo unos eventos pues muy protocolarios donde invitaba inclusive personalidades internacionales a hablar de la educación, pero en esos foros nunca se construyó propuesta, en esos foros regionales nunca se atendieron realmente las inquietudes de los estudiantes. Ella también habla de la plataforma virtual que crearon, que fue visitada varias veces y que ahí las personas depositaban sus preguntas e inquietudes, pero bueno, esa no es la verdadera forma de construir democráticamente, porque no es simplemente lo que yo pienso, sino como lo que todos pensamos, lo ponemos en diálogo y sacamos algo bueno, que es muy similar a lo que hacemos en la toma de decisiones de la MANE. Entonces, eso por un lado, nosotros realmente no fuimos consultados. Y ahora, mira Alexander, que con todo ese bombardeo mediático, con toda esa cantidad de publicidad que efectivamente pudo haber tenido un mejor fin en el marco del presupuesto del Ministerio de Educación Nacional, con todo eso, los estudiantes hoy logramos vencer ese proyecto de reforma a la educación, lo cual demuestra que los argumentos siempre han estado a nuestro lado, que nosotros siempre hemos tenido la razón y que hoy, gracias a todo el apoyo y todo el proceso de unidad que hemos venido desarrollando, también tenemos la fuerza de la movilización y por eso, pese a todo ese bombardeo, insisto, hoy el gobierno se retracta y nosotros salimos, digamos, al paso mientras seguimos construyendo propuestas. Ahora, hay algo que se preguntan los colombianos y es que en esa reunión donde ustedes fueron, que fueron con un despliegue mediático enorme para que los vieran a ustedes allí, las propuestas que ustedes llevaron allí fueron incluidas en este proyecto de ley que se radicó. No, para nada. Efectivamente nosotros tenemos un programa mínimo de 6 puntos, donde por ejemplo hemos insistido mucho en transformar parte del presupuesto que se va a la guerra, cerca del 40%, a presupuesto en educación. Nosotros creemos que es una fórmula que nos puede brindar elementos, creemos también por ejemplo que sería muy bueno cobrar algunos impuestos más a las transnacionales mineroenergéticas para percibir recursos para la educación, pero eso nunca se ha tratado en el Congreso ni en el proyecto. ¿Por qué? Porque simplemente nosotros tenemos un modelo de universidad diferente a la que tiene el presidente o en el Ministerio de Educación Nacional, porque creemos en un país diferente. Y vamos a seguir construyendo propuestas y estamos seguros que a quien tenemos que escuchar es a todas las personas trabajadoras, al pueblo colombiano que se levanta todos los días a construir una Colombia más justa. Es que justamente en toda esta discusión de si se consultó o no se consultó a los estudiantes, el gobierno radicó el proyecto. Y radicó el proyecto hace casi un mes, diríamos nosotros, de espalda a lo que estaba conociéndose en Colombia, los estudiantes diciendo no fuimos consultados, los
docentes diciendo no fuimos consultados, los padres de familia no fuimos consultados, los rectores de las universidades no fuimos consultados. Andrés, nosotros asistimos al primer día de discusión en la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes, donde el gobierno se esforzó por tratar de que este proyecto le diera el tiempo para que el 16 de diciembre fuera pupitriado y fuera aplastado por las mayorías que tiene aquí en el Congreso. Tienen el 90% del Congreso para aprobar este y los proyectos que sean. ¿Ustedes por qué se retiraron de la Comisión Sexta de Cámara de Representantes la semana pasada cuando inició la discusión del proyecto de ley del gobierno, Andrés? Pues resulta paradójico los mensajes y algunas veces contradictorios los mensajes del gobierno. Ellos nos dijeron o nos argumentaron que el espacio natural para la discusión del proyecto era el Congreso. Y luego de eso sale un mensaje contradictorio del mismo gobierno en donde ellos, a pesar de que venían argumentando y venían diciendo que ese era el espacio natural, nos dicen lo retiramos. Pero después sale el señor Vargas Lleras diciendo, si ustedes no ceden a nuestras exigencias, nosotros vamos a mandar un mensaje de emergencia para que sea aprobado en el menor tiempo posible. Ese mensaje nos parece a nosotros contradictorio porque por un lado expresa que el gobierno ha tenido una voluntad muy pobre en una discusión democrática, y por otro lado cuando se afirma que en el Senado efectivamente, que en el Congreso existen las garantías democráticas y que es el espacio natural de la discusión. Por un lado decir que es el espacio natural, pero por otro decir si no ceden, nosotros se lo aprobamos tal cual nosotros queremos. Y nos parece que ese es el primer mensaje absolutamente contradictorio que ha enviado el gobierno. El segundo mensaje muy contradictorio que ha venido enviando es que pues, la bancada de Unidad Nacional tuvo un desayuno en donde los partidos efectivamente se comprometieron en sacar adelante una iniciativa que, como ellos han venido diciendo, pues es estratégica para ellos. Pero acto seguido el mensaje contradictorio cuando vamos a la Comisión Sexta es que los representantes dicen y afirman que a ellos no los amarra ninguna bancada, que a ellos no los amarra ningún gobierno. Y entonces ahí nos parece que es otro mensaje muy contradictorio decir que ellos no responden a la bancada de Unidad Nacional cuando lo que hemos visto en otros proyectos muy lesivos para el país es que la bancada de Unidad Nacional aprueba los proyectos independientemente de las percepciones personales o particulares que tenga cada uno de los representantes. Y un tercer elemento que nos parece muy lesivo, que nosotros hemos venido señalando, es que el proyecto no solamente no es consultado, sino que es improcedente hablar de un escenario natural en el Congreso cuando no se le ha consultado a la gente, cuando la comunidad universitaria no siente que sus propuestas, que sus elementos de discusión estén allí plasmados. Por eso nosotros hemos venido insistiendo en que lo natural para la discusión es la comunidad universitaria. Gracias, Andrés. Vamos a unos mensajes institucionales de interés y ya regresamos. Construimos democracia, transparencia, compromiso y modernización para solidificar los valores de un país. Congreso de la República. Aquí vive la democracia. Mi gente, las canciones son una cosa, pero la realidad es otra. Lamentablemente la presencia de la violencia contra la mujer está muy fuerte y está latente. Es nuestro asunto atender, prevenir y sancionar cualquier tipo de violencia en contra de la mujer. Por eso la ley 1257 del 2008 nos habla que es un delito cualquier tipo de maltrato, ya sea físico, económico, mental o sexual. Así que concienticémonos que es el mejor negocio socio, el amor frente a la mujer. Mujer, estamos contigo. J Balvin, May. Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver. Muchas cosas han cambiado. Los uniformes, las armas, los equipos, la tecnología. Pero
hay una cosa que nunca podrá cambiar: la necesidad de buenos soldados que vivan en función de patria, honor y lealtad. Los héroes en Colombia sí existen. Mi pasión es viajar. En mi última travesía estuve en 4 países durante 2 meses. Pasé de uno a otro sin problema. La Amazonía colombiana, Bolivia, su cultura y su gente, Machu Picchu y la comida en Perú, Ecuador, montañas, playas y surf. Todo mi viaje fue una aventura. Y lo mejor de todo es que no necesité visa ni pasaporte, solo mi documento de identidad. Esto se vive en la comunidad andina. La verdad, nunca imaginé tanta diversidad, geografía y gastronomía tan distinta y tan cerca de mi país. Ahora, antes que nada, quiero conocer más mis países vecinos. Comunidad andina, esta es mi tierra, esta es mi casa. En el SENA se aprende en ambientes reales de trabajo. Por eso, para un aprendiz del SENA, la única diferencia entre estudiar y trabajar es esta: nuestros egresados se adaptan fácilmente al mundo laboral. Este es un gran beneficio para su empresa, y ahora más, porque gracias al decreto 1779, usted puede contratar voluntariamente más aprendices del SENA. Hágalo, vale la pena. Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver. La ayuda humanitaria es gratuita y es un derecho de los damnificados. Si le están exigiendo algún tipo de compensación a cambio o está siendo entregada a personas que no son damnificados, denuncie. Llame gratis a la línea 018.000 95 25 25 desde cualquier teléfono fijo o celular del país o al teléfono 595 35 25 en Bogotá. Unidos lo hacemos mejor. Hacer las cosas mal te hace ver mal. En Colombia, el hurto de señal es un delito penalizado con cárcel. La Comisión Nacional de Televisión te invita a denunciar estos casos ante las autoridades competentes para que nuestra televisión sea siempre la mejor. Comisión Nacional de Televisión, una gestión que se ve. Hey, amigo, yo entiendo que en la cancha de fútbol se permite a veces el empujón, la patadita, la zancadilla, pero en la casa no. No, señor. A la mujer no. Tarjeta roja para el que sea violento con su mujer. Además, la ley 1257 está lista para actuar con todo su rigor y enviarlo, así sea, a la cárcel. A la mujer se le respeta, se le quiere y se le ama. A la mujer no se le toca con violencia. Mujer, estamos contigo. Comisión Nacional de Televisión, la televisión que queremos ver. No sé qué le pasa. Corazón. 24 horas al día, 365 días al año, 118 años. Los policías de los colombianos nos hemos dedicado a combatir el crimen y proteger la seguridad, la vida y la convivencia de los ciudadanos. Policía Nacional de los Colombianos, todos con el mismo corazón. Late fuerte corazón, late joven. Y cuando bailas y te sacudes, cuando me miras así, mi corazón no para de reír. Es un corazón latino, es mi corazón andino. La misma tierra nos abraza, el mismo cielo nos cobija. Andino, caribeño, pacífico, amazónico. Tú eres de aquí, puedes estar allá. Aquí, allá, más allá. Mismos derechos, misma oportunidad. Comunidad andina, esta es mi tierra, esta es mi casa. Hay que tener en cuenta que el proyecto que radicó el gobierno no venía acompañado por el grueso, por el consenso de la comunidad universitaria colombiana. De ahí que los estudiantes insistan en su proceso de movilización en construir una propuesta consensuada con todos los sectores del país. Tienen razón los estudiantes cuando manifiestan que en este Congreso no hay garantías. Es más, quiero contarles a ustedes que en el mismo debate, la gran mayoría de los representantes a la Cámara, salvo el representante Wilson Arias y Carlos Amaya,
manifestaron que era mejor sacar y retirar el proyecto y discutirlo con la comunidad universitaria, con el país. El grueso de la Cámara de Representantes, la Comisión Sexta, manifestaba que en este Congreso dan todas las garantías y que era mejor no retirarlo. Hoy uno escucha en los grandes medios de comunicación a esos mismos congresistas que manifestaban que habían todas las condiciones y garantías, diciéndole a Colombia que mucho mejor que lo hayan retirado, que ahora sí se puede dar una discusión. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta porque este es un tema que va a definir el presente y el futuro de un eje fundamental para cualquier democracia y para cualquier sociedad, como es el derecho a la educación, el derecho fundamental a la educación. Andrés, al movimiento estudiantil han querido mostrarlo como un movimiento sin propuestas, sin planteamientos, y eso ha sido como una herramienta. Primero, que ustedes eran muy violentos, primero que ustedes tiraban papas bombas, primero que ustedes agredían a la policía y que eran intolerantes y que era un movimiento estudiantil desordenado, pero uno ve, ¿quién organiza a 700.000 estudiantes actuando de la manera como la ha visto el país, como la ha visto el mundo? Jóvenes abrazándose, saltando, haciendo arte, haciendo cultura. Eso lo ha visto el país, es más, se les ha caído su discurso. O sea, ¿qué más quisiera este gobierno que los estudiantes salieran a hacer lo que quiere el gobierno que hagan? Pero Andrés, en medio de todo esto tan lindo que vemos en Colombia, en medio de esto tan importante que se ve y este movimiento estudiantil, ustedes han venido construyendo y trabajando en una propuesta para la educación superior pública en Colombia. ¿De qué se trata la propuesta y en qué estado está en este momento? Bueno, la propuesta es el programa mínimo. Ese programa mínimo surge de una serie de ideas y de iniciativas que ha tenido por mucho tiempo el movimiento estudiantil colombiano. Vale la pena recordar que ese programa mínimo ha sido una especie de bandera de lucha que ha tenido el movimiento estudiantil por muchos años en Colombia. Su primera idea se plasma de manera muy acertada en el año 1971 y lo que nosotros hacemos es retomar parte de ese espíritu, retomar parte de esa conciencia de los estudiantes colombianos y plasmarla en el actual programa mínimo de los estudiantes. Hay un elemento allí que es fundamental y que es prioritario y es la concepción de la educación como un derecho, es decir, como un elemento trascendental y fundamental para el desarrollo de la persona y para el desarrollo de la sociedad colombiana. Y en donde además de eso entendemos que exigir la educación como un derecho, como condición necesaria para el desarrollo de los seres humanos y de la sociedad, también entendemos que cuando hablamos de derecho le exigimos al Estado una serie de políticas públicas que garanticen tanto el acceso como la permanencia y el desarrollo de ese derecho. En ese sentido nosotros hemos venido entendiendo que la base, que el espíritu que alimenta el programa mínimo tiene que ver con cómo ese derecho se desenvuelve, se desarrolla en otros tres elementos que para nosotros han sido fundamentales. El primero, entender que debemos tener en Colombia una educación popular, es decir, una educación que garantice el acceso y la permanencia del conjunto de los estudiantes en condiciones dignas. En segunda instancia, que se garantice que en Colombia haya una educación de carácter democrático, es decir, cuyos contenidos, cuyos conocimientos, la investigación que se desarrolle sirva para el desarrollo del país, sirva para elevar la conciencia nacional, para poder entender cuáles son los problemas que afronta la nación colombiana y poder diseñar medidas tendientes a su solución. Y en tercera instancia, que sea una educación plenamente financiada y garantizada por el Estado, es decir, que el Estado con recursos, con infraestructura, con políticas públicas pueda desarrollar y pueda garantizar ese derecho a la educación. Por eso nosotros insistimos en que tenemos propuesta y es una propuesta perfectamente coherente y en el marco de una sociedad democrática perfectamente alcanzable. Justamente el tema presupuestal es el tema que mayor discusión genera al momento de exigirle al gobierno los recursos para la educación superior pública en el país. Conocí que en el presupuesto general de la Nación para el año 2012 se aprobaron 70.000 millones cuando el déficit actual con la Ley 30 en vigencia
es de 700.000 millones. O sea, ni el 10% de lo que se requiere para cubrir el financiamiento de la educación superior pública en el país fue aprobado por este Congreso. Eso definitivamente es uno de los temas centrales en la discusión. Laura, ustedes han dicho que tienen un programa mínimo que tiene 6 ejes. ¿Por qué no miramos ese tema justamente el presupuestal? ¿Ustedes cómo ven una educación superior pública? ¿Cómo se debería financiar y de dónde provendrían los recursos? Bueno, lo primero es que para nosotros el tema de la financiación es fundamental, porque cuando Andrés mencionaba que entendemos la educación como un derecho, es porque la educación debe ser o debe permitir el acceso de cualquier persona simplemente por la condición de ser ciudadano colombiano, ¿cierto? Eso implica que no tenga ningún tipo de discriminación, en este caso económica, ¿cierto? Que si no tiene 1 millón de pesos, 1.500.000 pesos para pagar la matrícula, no puede entrar a estudiar. No. Queremos eliminar eso de tajo porque eso viola el derecho a la educación. Nosotros entonces creemos que sí es posible darle gratuidad a todos los estudiantes universitarios del país, tanto en pregrado como en posgrado. Nosotros leemos varios mecanismos. El primero es efectivamente sacar presupuesto que en estos momentos se está yendo a la guerra para trasladarlo al tema de la educación. Nosotros creemos que este tema de la educación, si no se resuelve, genera inequidad, genera conflicto y va a seguir reproduciendo el conflicto social y armado que hoy vive Colombia, mientras que si lo solventamos de una forma decidida, si le brindamos oportunidades a nuestros estudiantes, pues seguramente será un camino para construir una Colombia en paz, digna, soberana. Entonces, ese es el primer elemento. El segundo elemento de propuesta que tenemos es eliminar las exenciones tributarias para las transnacionales, fundamentalmente aquellas que extraen minerales de tipo energético en el país. Estas extensiones cada año suman el equivalente al 1.5% del Producto Interno Bruto en el país. Es una cifra muy alta y creemos nosotros que si la destináramos a la educación podríamos seguramente mejorar infraestructura, aumentar cobertura, podríamos pagarle mejor a nuestros docentes porque no están en una situación fácil los docentes y los trabajadores universitarios, ¿cierto? Bueno, toda esa serie de cosas. Y lo tercero que para nosotros es fundamental, que no se privaticen las empresas prestadoras de servicios públicos que hacen parte del Estado colombiano. Te pongo un ejemplo. La empresa de teléfonos de Bogotá, la ETB, pese a que ya ha empezado su proceso de privatización, el distrito conserva gran parte de las acciones, es el accionista mayoritario. Y gracias a eso, la Universidad Distrital tiene una serie de recursos que le ha permitido construir nuevas sedes, que le ha permitido ampliar ciertos programas de bienestar, etcétera. Para nosotros ese tema de la financiación es posible también si recuperamos nuestras empresas públicas como tal y destinamos parte de sus ganancias al tema de la educación. Esas son las 3 propuestas. Mira, nosotros en este eje somos conscientes que la gratuidad suena como algo muy lejano, como algo inclusive sobre lo que muchas personas tienen debates en términos de viabilidad económica, pero hoy queremos decirle al país que la gratuidad para los estudiantes universitarios es 1 billón de pesos más de lo que hoy le estamos dando a las universidades. Cada año, si ponemos 1 billón de pesos en educación, nuestros estudiantes podrán dedicarse a estudiar y ninguno de nuestros compañeros va a tener que trabajar medio tiempo, va a tener que trabajar en las noches, se va a poder dedicar a desarrollarse como persona y finalmente a desarrollar la sociedad. Nosotros, bueno, es más, la propuesta de ustedes va porque nos están viendo todos los colombianos en este programa. O sea, que podemos decirle a los padres de familia, porque a veces los padres de familia se niegan inclusive a pensar siquiera que su hijo pueda llegar a la universidad. Dicen, no, eso es imposible. Primero que todo a la privada no llego. Y en la pública hay que ser superdotado para poder pasar las pruebas que se piden en la pública y realmente renuncian. Lo que ustedes están planteando es un esquema de financiación que cuesta 1 billón de pesos año, que es muy fácil, eso es el 0.2% del presupuesto general de la nación, o sea, aumentar en educación superior. El mensaje que le podemos dar hoy a los padres de familia es que con ese billón pueden entrar todos nuestros jóvenes que terminen su 11 grado de básica secundaria, pueden ingresar a la universidad pública
sin ningún tipo de inconveniente? Mira, con ese esquema de financiamiento no solamente podrían ingresar a la universidad pública, sino que podrían ingresar a la carrera que ellos deseen. ¿Sí? Si, no sé, el hijo de los campesinos que hoy nos están viendo quiere ser filósofo, que estudie filosofía. ¿Sí? Lo puede hacer porque va a tener las condiciones, las garantías para poder hacerlo, ¿cierto? Que ingrese a la universidad que él quiere, a la universidad que siente que lo va a desarrollar verdaderamente. Para nosotros esa garantía, esa posibilidad que tenemos hoy de decirle a nuestros jóvenes, desarróllese como persona, realícese y sea feliz para el resto de su vida, es fundamental. Y nosotros creemos que es posible, y además, que si así costara más de $1 billón, así nos tocara recortarle presupuesto, no sé, ¿qué te digo yo?, a los servicios de protocolo de la Presidencia de la República, valdría la pena. ¿Sí? Valdría la pena porque estos jóvenes y los jóvenes que hoy están en el bachillerato, que hoy están, no sé, en sexto, séptimo, en octavo, que se están pensando transformar el país, que tienen sueños muy grandes y muy bonitos para este país, lo van a poder hacer. Podrían hacerlo si tuviésemos la decisión política de buscar los mecanismos. Laura, otro es el programa mínimo, es autonomía y democracia para la universidad. ¿Cómo lo conciben ustedes en ese programa mínimo? Miren, nosotros entendemos y hemos entendido siempre que las universidades están llamadas a ser la conciencia crítica del país, a ser las que propongan alternativas de solución, a ser quienes promuevan diferentes iniciativas para que la sociedad y la universidad, el conocimiento, estén entrelazados. Entonces pedimos autonomía para decir, nosotros creamos nuestros planes de desarrollo como universidades, nosotros evaluamos a nuestros estudiantes, creamos nuestros currículos porque para eso tenemos profesores muy bien calificados, nosotros somos capaces de decidir el rumbo de nuestra universidad independientemente de cuáles sean las prioridades para un gobierno, ¿cierto? Por ejemplo, si el gobierno de Juan Manuel Santos dice que una de sus principales locomotoras es la minería, nuestros geólogos no tienen que ligarse a estudiar cómo sacar petróleo, carbón, oro, ¿no? Ellos deben tener también la autonomía para resolver, por ejemplo, los problemas del invierno. Eso lo puede hacer un geólogo, pero solo lo va a hacer si tiene autonomía y no si los planes de estudio están ligados a la agenda política nacional. Eso por un lado, pero al mismo tiempo entendemos que la autonomía universitaria sin democracia no es nada. Sin la capacidad que tengamos los profesores, los estudiantes, los trabajadores, de plantearnos mecanismos de cogobierno universitario. Yo le pongo un ejemplo a todas las personas que nos están viendo. El máximo órgano de dirección de nuestras universidades es el Consejo Superior Universitario. En este consejo hay un estudiante, un profesor y, digamos, 5 miembros más. Esos otros 5 miembros son el ministro o la ministra de Educación o su delegado, 2 delegados de la presidencia, 2 personas del sector productivo, bueno, personas ajenas a la comunidad universitaria. Y nosotros decimos, bueno, ¿quién vive la universidad día a día? ¿Sí? El ministro no vive la universidad día a día, quienes la viven son sus trabajadores, son sus profesores y por tanto ellos deben poder participar en la dirección de las universidades diciendo cuáles son las prioridades del gasto al interior de las universidades, cuáles son las metas, cuáles son los objetivos y cómo vamos a cumplirlos para responderle a la sociedad colombiana que siempre va a tener los ojos puestos en sus universidades. Andrés, como estamos hablando del programa mínimo, y aquí está sustentando la propuesta, hay 2 ejes, uno es calidad educativa y bienestar universitario el otro. ¿Cómo le están proponiendo ustedes al país esos 2 aspectos? Uno, calidad y el otro tema, bienestar universitario. Bueno, frente al tema de la calidad, hay un elemento que es transversal en la discusión que pasa por la reflexión en torno de la función social de la universidad. Vale la pena recordar que cuando hablamos de función social hablamos esencialmente de 3 elementos que son docencia, investigación y extensión y son elementos claves neurálgicos del desarrollo de nuestra propuesta. Docencia porque creemos que deben existir altos estándares en lo que hace referencia a todo el tema de cualificación de profesores, de que puedan tener garantías para cursar altos estudios,
pero además de eso que puedan tener escenarios para cualificarse como buenos pedagogos y que en ese sentido la relación docencia-enseñanza y enseñanza-aprendizaje puedan ser elementos que se nutran de bases filosóficas y teóricas suficientes para que haya un proceso muy integral en el proceso de formación de cada uno de los estudiantes. Cuando hablamos de investigación, hacemos referencia a que en el país se necesitan desarrollar múltiples líneas de investigación desde las universidades que puedan consolidar un proyecto de país. Para ponerle un ejemplo, Colombia hoy tiene un conocimiento muy pobre en el tema de conocimientos tradicionales de las comunidades indígenas, campesinas, afrodescendientes. Colombia, si quiere fortalecer su identidad nacional, debería desarrollar allí unos esquemas muy fuertes de investigación en ese terreno. Para ponerle otro ejemplo, Colombia tiene un conocimiento a veces muy pobre en todo lo que tiene que ver con, por ejemplo, con el tema de movimientos sociales, qué es lo que ha pasado con el sindicalismo en Colombia, qué es lo que ha pasado con el movimiento de madres, de mujeres, y Colombia necesita, para elevar su identidad nacional, necesita desarrollar líneas de investigación en el área de las ingenierías. Entonces nosotros por lo que abogamos es porque haya una investigación sostenida, integral y por supuesto con recursos. Hacer investigación sale caro y Colombia debería tener conciencia de que en la medida en que desarrolle investigación va a poder también fortalecer su proyecto de nación. Y en tercera instancia, la extensión entendida no como que lo que hace la universidad se queda dentro de la universidad, solamente lo tienen los intelectuales, sino que el conocimiento debe ir a la sociedad y la universidad necesita tejer una serie de lazos, por supuesto con el sector productivo. Nosotros hemos dicho que con el sector productivo nacional principalmente, pero debe tejer lazos para que toda la sociedad pueda tener acceso al conocimiento producido desde la universidad, pero también para que el conocimiento producido en la sociedad pueda llegar a la universidad. Y con el tema de bienestar universitario hay un elemento que es fundamental que hemos venido luchando, y es que el bienestar se entienda como un eje transversal e integral de la universidad. Hoy nosotros tenemos un bienestar que es, primero, que es pobre, segundo, que se ha reducido al máximo, y en tercero, que es un bienestar asistencialista. Nosotros hemos venido insistiendo que el elemento fundamental del bienestar universitario es que las universidades brinden las condiciones de permanencia para que nosotros podamos desarrollar nuestras potencialidades, no para sostenernos en la universidad única y exclusivamente, sino para que desarrollemos todo nuestro potencial científico, académico y personal para con la universidad y para con la sociedad. Muy bien, Andrés. Óscar, ya cerrando esta parte del programa mínimo, hay otros dos ejes que son fundamentales. Miremos cómo avanzamos en libertades democráticas y en relacionamiento de la universidad con la sociedad. ¿En qué consisten estos dos ejes del programa mínimo? Sí, claro. Empezar diciendo precisamente que la lucha que levanta en este momento el movimiento estudiantil es fundamentalmente por un modelo diferente de educación. Y creemos que la educación o el modelo de educación que se implanta y que se concreta no solamente en esta reforma, sino que ya venía desde la Ley 30, responde a un modelo de país, ¿sí? Entonces decimos, y siempre lo ha venido diciendo el presidente Santos, está en el Plan Nacional de Desarrollo, bueno, hablan de una educación pertinente. Entonces empezamos haciéndonos precisamente la pregunta de cuál es el modelo de país que se viene agenciando en este momento, ¿sí? Un modelo de país que se tiene bases en tratados como el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Que entrega parte de territorio nacional para la explotación de otros países, que incluso habla de trato nacional para empresas extranjeras, ¿sí? Que en su capítulo 11 ya habla de la educación como un servicio, ya habla de la educación como un servicio que puede ser prestado por instituciones de educación superior con ánimo de lucro, porque ya está en el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Además, vemos, como le decía un poco ahorita Andrés y un poco Laura, hacia dónde se está orientando el país en este momento. Y es un poco el tema de las locomotoras, ¿sí? Entonces vemos que el país se está orientando hacia principalmente dos cosas, hacia la extracción minero-energética y hacia el sector agroindustrial. Y Santos nos está diciendo que quiere una educación pertinente para eso.
Entonces nosotros lo que estamos diciendo, estamos construyendo un nuevo modelo de educación para construir un nuevo modelo de país, ¿sí? Que se pierda la articulación con los sectores populares, que pueda desarrollar la industria nacional, que pueda avanzar en procesos de liberación nacional que desliguen al país de los intereses extranjeros fundamentalmente. Entonces decimos, uno, estamos por la construcción de un nuevo modelo de educación. Y en segundo lugar, un poco el tema del acceso a la educación, que es un poco el tema que me gustaría tratar en el tema de relación universidad-sociedad. Y es precisamente que nosotros en este momento queremos construir una educación que pueda acercarse al joven que no ha podido ingresar a la universidad, que pueda acercarse al campesino, que pueda acercarse al trabajador, no solamente en términos de que la educación se acerque al pueblo, sino que el pueblo se acerque a la educación, que sea una educación capaz de incluir los saberes populares, lo que se ha venido construyendo tradicionalmente durante años en este país. Y por último, el eje de libertades democráticas. Como le decía un poco Laura, estamos en un país que vive un conflicto social armado y eso tiene unas características fundamentales en términos de la movilización, ¿sí? Entonces recordamos al compañero Gianfariche en Lugo asesinado brutalmente en la marcha del 7 de octubre, recordamos los compañeros que han sido encarcelados en el transcurso de esta movilización. ¿Y qué es lo que estamos diciendo? Exigimos fundamentalmente tres cosas: garantías para ejercer nuestro legítimo derecho a la organización, nuestro derecho a la movilización y nuestro derecho a la protesta. Creemos firmemente que son elementos fundamentales para la construcción de una nueva educación y de un nuevo país. Óscar, ustedes, a partir de la propuesta del presidente, que hasta hoy no se concreta, el presidente propuso retirar del Congreso el proyecto de reforma a la Ley 30 para salir a una gran discusión nacional que aspiramos que así sea. ¿Cuál es la posición de la MANE, de la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, en relación a la propuesta del presidente? Pues digamos que serían varias cosas. En primer lugar, y es una cosa que nos alegra mucho y que queríamos también transmitírselo a todo el pueblo colombiano, es precisamente que el hecho de que el presidente de la República haya salido, en primer lugar haciendo la locución en que decía tener la intención de retirar el proyecto, en segundo lugar la carta que fue tramitada en el Congreso de la República, que esto es fundamentalmente resultado de la movilización estudiantil y popular, que no es simplemente resultado, como se quiere mostrar tal vez, o como se ha visto, de voluntad política del gobierno, porque debemos recordar que nomás en las audiencias públicas que veníamos agenciando con el gobierno nacional y con el Ministerio de Educación, insistían en que no iban a retirar el proyecto. Y un día antes de la más grande movilización que hemos tenido, que fue la del 10 de noviembre, sale el presidente de la República diciendo que está pensando retirar el proyecto. Entonces, fundamental eso, es resultado de la movilización estudiantil y popular. En segundo lugar, y un poco lo que llegamos a esta semana, es que el momento político ha cambiado, ¿sí? El momento político ha cambiado fundamentalmente de un momento de presión política a un momento de construcción política. En este momento el movimiento estudiantil tiene la base del programa mínimo y quiere ahondarlo, ¿sí? Quiere ahondarlo para que sea precisamente la propuesta de educación que necesita nuestro país en este momento y que podamos concretarla tanto en un articulado, y bueno, eso lo veremos en este momento. Laura, ustedes, en el marco de las conclusiones de la MANE, ustedes hoy le hacen tres exigencias en concreto al gobierno. ¿Cuáles son, Laura? Bueno, la primera exigencia, Alexander, es, como tú lo decías, que se haga efectivo el retiro del proyecto de ley, ¿cierto? Hoy no es efectivo ese retiro. Por lo tanto, la discusión, a nuestro juicio, sigue cerrada, porque no podemos dar discusiones mientras haya un proyecto de ley haciendo curso en el Congreso por los motivos que ya hemos expuesto. El segundo, queremos una garantía pública de cara a la sociedad colombiana por parte del gobierno nacional para decir, vamos a construir esa ley de reforma al sistema de educación superior todos, de forma conjunta. Porque mal haríamos nosotros en simplemente haber peleado contra un proyecto de ley y mantener la Ley 30 como si fuera la panacea, como si no tuviésemos en estos momentos problemas presupuestales en nuestras universidades. O mal haríamos nosotros en haber dilatado la discusión y, por ejemplo, que el 28 de diciembre aprobasen una reforma a la educación. Te menciono esa fecha porque fue el día de aprobación en 1992 de la Ley 30. Entonces, esa es la segunda exigencia, esa garantía, ese compromiso público. Y lo tercero que pedimos es que se den todas las garantías para los estudiantes en toda Colombia
de organizarse, movilizarse y construir esa propuesta. No queremos compañeros que sean amenazados, no queremos compañeros a los que les abran procesos disciplinarios o judiciales, mucho menos compañeros que se tengan que ir del país. No queremos universidades cerradas, por ejemplo, y tampoco queremos fuerza pública en la entrada de las universidades, en zonas aledañas o, digamos, como celadores de las universidades, que es, por ejemplo, lo que hoy pasa en la Universidad de Antioquia. Nosotros esperamos poder, en el menor tiempo posible, tener esas propuestas ya clarificadas por parte del Gobierno Nacional, empezar todo ese proceso, por ejemplo, de desmilitarización de las universidades, y apenas eso suceda, nosotros retomaremos las clases, retomaremos las actividades académicas y continuaremos dando la discusión, porque si hay alguien a quien le interese retornar a clases es a los estudiantes. Nosotros somos enamorados de la academia principalmente, pero de una academia digna, de una academia que además de desarrollarse en sí misma, desarrolla el país. Gracias, Laura. Andrés, la movilización, ¿qué va a pasar? Hay unas propuestas, hay 3 exigencias que sea el Gobierno Nacional. Lo primero es retirar el proyecto, lo segundo es concretar cómo será esa agenda, cómo será esa mesa, para dónde va a ir, si al final recogerá todo el sentir de la comunidad estudiantil y de los colombianos, y la tercera las garantías para ejercer, por así decirlo, estos derechos como lo ha planteado Laura. La movilización sigue, ¿qué se viene para estos días y cuál fue la decisión que tomó la MANE en ese sentido? Pues no solamente la movilización va a seguir, ejemplo de ello es que el 24 de noviembre va a haber una jornada continental en defensa de la educación como un derecho, en la cual estudiantes de varios países latinoamericanos ya se han comprometido, sino que además vamos a seguir desarrollando organizativa y políticamente la Mesa Amplia Nacional Estudiantil, vamos a seguir construyendo propuesta y vamos a seguir trabajando por un país diferente. El movimiento estudiantil no acaba acá, sino que por el contrario tiene una proyección muy grande y una perspectiva brillante frente a las condiciones actuales que enfrenta. Bueno, Andrés, muchas gracias. Andrés, a Laura y a Óscar, gracias por acompañarnos en este programa del Senado de la República, Nuestros Derechos. Hay algo que sí es absolutamente claro, y es que de no darse este proceso de lucha y de movilización de los estudiantes, hoy tendríamos, podríamos decirlo, un remiendo a la Ley 30 y con toda seguridad todos los problemas que hoy enfrenta la educación superior pública en Colombia. Nosotros tenemos que reconocer y agradecerle a nuestros jóvenes el esfuerzo que hacen, como lo han dicho acá. Organizar estas movilizaciones no es fácil, es mejor estar estudiando, es mejor estar formándose, es mejor estar construyendo ciencia, tecnología, sacando adelante el país. Pero una educación mediocre, ¿para qué? Por eso este esfuerzo que hacen hoy nuestros estudiantes, que hacen los trabajadores, que hace la comunidad universitaria, nuestros profesores, es un esfuerzo que el pueblo colombiano debe acompañar. Este programa, Nuestros Derechos, ha querido mostrar la posición desde los estudiantes y creemos que es una posición coherente, sensata, con propuestas, con organización y una propuesta que le va a servir con toda seguridad al presente y al futuro del país. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy a este programa Nuestros Derechos y los invitamos para un nuevo espacio de Nuestros Derechos donde traeremos otro tema que tenga que ver, como lo hemos venido haciendo a lo largo de estos espacios, con aspectos fundamentales de la vida nacional. Muchísimas gracias.